hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que tanto ustedes como familia se encuentren bien. Hoy me ha correspondido la hermosa bendición de poder entregarles una porción de su palabra, y esta se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso del 3 al 7, y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, como su nombre bien lo dice, fue escrita a la iglesia de Éfeso, cuando Pablo se encontraba preso en Roma a causa del Evangelio de Cristo y estaba a la espera de ser juzgado. Pablo tenía un cariño especial por la iglesia de Éfeso, quien la fundó en su segundo viaje misionero y comenzó su ministerio y sirviendo allí durante 2 años. La palabra que acabamos de leer lleva por título Bendiciones en Cristo Jesús. En el versículo 3 comienza diciendo bendito sea Dios. Esta bendición hace referencia a una bendición espiritual, que son los privilegios divinos concedidos a todo aquel que ha creído en Dios. Es dado al creyente al haber sido escogidos, adoptados y perdonados por Dios. He aquí los 3 puntos principales en los cuales nos centraremos en esta tarde. Este párrafo es una expresión de alabanza para ensalzar, exaltar el nombre de Dios. Todo el párrafo es una canción para bendecir y agradecer a Dios por bendecirnos. El origen de la bendición menciona a Dios, ¿cierto? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando menciona a Dios y Padre, Pablo hace alusión a 2 naturalezas de Jesucristo: a Dios, que enfatiza la condición humana del Hijo Eterno, como hombre que tiene, ¿cierto? Como hombre que tiene a Dios. El Padre enfatiza la condición divina de Jesús en una eterna filiación divina, como una relación de Padre e Hijo. Cuando se refiere al Señor Jesucristo, habla de que es la fuente de toda bendición. Y cuando menciona bendición espiritual, se refiere a la bendición del Espíritu Santo, quien es el que aplica la obra de Cristo en nuestros corazones. El Padre es el Padre de cada creyente por adopción en el Hijo, por ser adoptados por gracia, que bien sabemos que gracia es el amor inmerecido demostrado en la cruz del Calvario, y por esta razón pasamos a ser miembros de su familia. Explicamos qué es la bendición, cuál es la fuente o el origen de la bendición, y ahora hablaremos de cuáles son las bendiciones de todo aquel que ha creído en Dios. En el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, según nos escogió, dice, ¿cierto? Este versículo no habla de la primera bendición del creyente, el haber sido escogidos, elegidos o seleccionados por Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Antes de la fundación del mundo, o sea, desde siempre. Esto significa que existía un previo designio de Dios, por lo tanto tuvo lugar antes de la creación. ¿Pero dónde? En Él, esto es, en Cristo. Al igual como lo mencionaba anteriormente, tanto las bendiciones como la elección de todo creyente se alcanza en Cristo Jesús. Es difícil de entender humanamente cómo sucedió que fuimos escogidos, ya que es una elección divina.
que corresponde a la soberanía de Dios. El sujeto de la acción es Dios, el beneficiario somos nosotros, esto es, los santos y fieles. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. A pesar de que fuimos escogidos, también el Señor nos hace responsable, ya es que nos dio libre albedrío, que es la libertad de tomar nuestras propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, así como lo hizo con su pueblo en el libro de Josué 24:15. Dios utiliza a Josué con el fin de que sea el propio pueblo quien escoja a quién servir, si a los dioses a quienes habían servido sus padres o a los dioses de los amorreos, pero esto con el fin de instar al pueblo de ser fieles a Dios. Aunque es Dios quien llama y escoge a las personas, ser escogido requiere de una decisión personal. Depende de cada uno aceptar el llamado de Dios y actuar en consecuencia de él. Pablo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, dice: dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios es quien llama y escoge, pero somos nosotros quienes debemos aceptar y permanecer fieles en lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. En el versículo 5 dice: en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra predestinado hace referencia a un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. Esto no significa que incluye solo algunos y otros sean excluidos. Cuando Pablo habla de predestinados, se refiere al destino final establecido para los creyentes en la determinación divina, relacionada con la adopción. He aquí la segunda bendición del creyente. La adopción, que es cuando la persona recibe a otro como hijo sin haberlo sido antes, y le concede todos los derechos, como señala Pablo en la epístola de los Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios nos hace sus hijos a través de Cristo y nos lo confirma a través del Espíritu Santo. La adopción no es producto de algún mérito humano, sino simplemente por gracia, que es la obra realizada por Cristo en la cruz. Gálatas 3:26 dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el creyente viene a poseer con pleno derecho la condición de hijo en relación con el Padre Celestial, así como nos enseña a orar refiriéndonos a Él como Padre nuestro. Esta relación solo se puede alcanzar por fe. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice en el versículo 6, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia que desciende de Dios por medio de Jesús, que es alcanzada por los creyentes, se manifiesta en la redención de los pecados, y es a través de la gracia que fuimos redimidos, perdonados. Esto significa que fuimos rescatados y liberados de la esclavitud espiritual a causa del pecado. Para esto, Dios envió a su Hijo para pagar por nuestro pecado, para luego ser adoptados y considerados hijos de Dios. Cuando Pablo habla de redención, fija la mirada hacia el Hijo. Esto no quiere decir que tenemos que olvidar al Padre. Sin embargo, lo hace porque el Hijo es quien tenemos redención.
¿En qué consiste la redención? Es la liberación mediante el pago de un precio. ¿Y cuál fue ese pago? La sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. El creyente estaba antes bajo la ira de Dios a causa del pecado, lo que impedía, ¿cierto?, acceder a las bendiciones descritas anteriormente. Cristo fue entregado por nosotros. Fue el Padre quien lo entregó en un acto de amor infinito. Pero también el Hijo fue quien se entregó voluntariamente al sacrificio por el pecado. Así como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿cierto?, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue puesto como víctima y asumió la responsabilidad de nuestros pecados. Dios descargó toda su ira por el pecado sobre su Hijo y fue derramada su sangre para que haya redención de pecado, ya que es en la sangre donde se encuentra la vida. Cristo no solo murió a favor del creyente, sino también ocupó nuestro lugar. A modo de conclusión, es importante mencionar que la bendición descansa en las bendiciones que Dios otorga al creyente y que se obtiene en Cristo. Es aquí donde acontece la bendición, haciendo referencia a lo que Cristo hizo en la cruz y la unión de todo creyente con su muerte y resurrección. Las 3 bendiciones de todo creyente son, primero, el haber sido escogidos antes de la fundación del mundo por soberanía de Dios. Es Él quien nos escogió, pero somos nosotros quienes debemos aceptar y, lo más importante, permanecer fieles en Él. La segunda bendición de Dios es que fuimos adoptados, esto es a través de un acto de soberanía por parte de Dios, sin mérito alguno por nuestra parte, simplemente por la gracia y en base a la obra realizada por Cristo en la cruz. La tercera bendición es que fuimos perdonados. Fue Dios quien envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados, ya que a causa del pecado ninguno hubiese podido acceder a estas bendiciones. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos condenados a morir eternamente. Sin embargo, Jesús, como acto de amor infinito, entregó su vida. ¿Por qué? Más, dice, ¿cierto? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través del sacrificio hecho por Cristo en la cruz que no solamente fuimos perdonados, sino también tenemos vida eterna en Él, siendo adoptados y considerados hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y permita nunca olvidarnos que somos unos bendecidos al ser llamados sus hijos. Oremos al Señor. Dios amado, lleno de amor y misericordia, te damos gracias por tu amor infinito reflejado en la cruz del Calvario y por habernos escogido antes de la fundación del mundo, adoptados por esa gracia inmerecida y perdonados de todos nuestros pecados, para vivir eternamente junto a ti. Ayúdanos a nunca olvidarnos que somos tus hijos y aún en medio de las angustias, penas y tormentas que podamos pasar, no permitas que nos apartemos de tu lado. Queremos permanecer fieles a ti y nunca olvidarnos de ese sacrificio tan precioso que te costó la vida a causa del pecado. Te rogamos que guardes a nuestra iglesia, a nuestro pastor, su familia y a mis amados hermanos que están enfermos. Seas tú con ellos.
Te pedimos este bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.